La mayoría de los cristianos estamos enfocados en los deseos nuestros. Pero Dios, del capítulo 22 al capítulo 27, son 5 capítulos. Vamos a ir a ver hasta dónde llegamos. Todavía no. A ver. Sí. Lo importante es que nosotros mantengamos en mente que Dios desea obtener algo. ¿Sabía usted eso? La mayoría de nosotros damos gracias a Dios, ¿por qué? Porque me sanó, porque me proveyó, porque me acomodó, porque apareció el dinero, porque, ¿qué más? Me está saliendo todo bien con mis hijos. ¿Qué más? Todo lo que termine en yo. Todo tiene que ver con yo. Nosotros necesitamos regresar al propósito de Dios. ¿Qué está obteniendo Dios esta semana? ¿Cuánto de la vida del Hijo fue aumentado en usted? ¿Cuánto del propósito de Dios ha sido o está siendo cumplido en usted? ¿Cuánto más dependiente de Dios usted se está volviendo? Nosotros tenemos que regresar a cada momento, si vamos a expresar la vida de Dios, a entender esto. Lo que Dios desea obtener. Por eso nosotros hemos estado enseñando todo este año que nosotros necesitamos pasar por la muerte de la vida natural y encontrar la vida divina que ha sido puesta en nosotros. Necesitamos pasar por un cambio de vida. Nosotros operamos demasiado, no aquí, tal vez en otras iglesias. Operamos demasiado por la vida natural. Necesitamos salir de la vida natural. La vida natural con la que nacimos está condenada a muerte, ¿sí o no? ¿Lo sabía? La Escritura dice que hemos sido crucificados con Cristo. O sea, la vida natural con la que nacimos es vida del polvo. ¿Sabe para lo que sirve la vida natural con la que nacimos? Si es del polvo, para que se alimente Satanás. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Satanás en Génesis 3:15? Vas a tener que comer del polvo de la tierra. Entonces, si usted no sale de la vida natural, ¿sabe lo que pasará con usted? Muy facilito para que el enemigo se banquetee de nosotros. Necesitamos salir de una vida a una vida superior, que es la vida que nos ha sido impartida, y aprender a operar en esa vida superior. La vida superior que nos ha sido impartida es la esencia de la vida misma. Es más, es la única vida. Si nosotros vemos la creación, podemos encontrar algunos niveles de vida. Por ejemplo, la vida animal. La vida del hombre es un poquito superior a la vida animal, ¿sí o no? Pero después está la vida de Dios, muy por encima y superior a la vida del hombre, muy por encima y superior a la vida animal. Pero el hombre, para poder llegar a donde Dios quiere que llegue, necesita salir de esa vida natural con que nació. Dios quiere llevarlo a otro nivel superior. Siempre recuerde, hermano, todos los días hay un proceso constante dentro de nosotros de muerte, sepultura y resurrección para ser llevados ¿hacia dónde? Hacia la vida superior. ¿Para ser llevados hacia dónde? Hacia la perfección. ¿Para ser llevados hacia dónde? A vivir por siempre en la presencia de Dios, de tal manera que Dios pueda vivir libremente su vida a través de nosotros y el mundo pueda ser inundado de la vida de su Hijo. Eso es lo que Dios desea obtener. La mayoría del cristianismo está enfocado en lo que nosotros podemos obtener. Nosotros miramos la caída del hombre y pensamos ¿en qué? La condenación del hombre. Le decimos a la gente, bueno, puedes arrepentirte, ¿para qué? Para que no vayas al infierno. Siempre pensamos, ¿sabe que cuando Dios piensa en la caída del hombre, no piensa en la condenación del hombre? Dios piensa en lo que el hombre perdió.
¿Qué pidió el hombre cuando cayó? Romanos 3:23, muchos lo sabemos de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? No hay gloria, no hay posibilidad de revelar gloria en el hombre caído. Dios no piensa en el hombre que si lo va a condenar o no lo va a condenar. Dios piensa en lo que el hombre perdió, porque lo que el hombre perdió tiene que ver con lo que Dios pierde. Entonces viene la redención. ¿Qué hace en la redención? Dios recupera al hombre para que el hombre pueda revelar lo que perdió. Entonces el asunto de Dios es un asunto siempre de gloria. Gloria, Dios piensa en gloria, en gloria, en gloria. La gloria del hombre, la gloria que el hombre perdió. Y después que habla de la gloria de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios entonces? Por eso dice que justifica a los hijos de Dios. Y por eso dice también que los santifica. Y por eso dice que los glorifica. ¿Para qué? Para que puedan revelar la gloria. Lo que hay en el corazón de Dios es un deseo por su gloria. Que su gloria sea mostrada. Entonces tenemos que enseñar eso, a pensar en eso. Entre tanto, entonces cuando nosotros salimos de esa vida natural y comenzamos a operar en la vida divina que ha sido puesta en nosotros, la vida soy, y empezamos a alimentar eso. La preocupación de nosotros no debe ser si me duele la rodilla o salgo de la menopausia o yo no sé cuántas cosas más. La preocupación de nosotros debe ser si está creciendo en nosotros esa vida divina en nosotros. Con rodilla, sin rodilla, con menopausia, sin menopausia. ¿Cuál es el asunto aquí? Que Dios obtenga lo que desea. Ahí debemos enfocarnos. Nosotros siempre pensamos en estar cómodos. ¿Sabe, hermano? Voy a repetirle esto una vez más. Para Dios es indiferente si estás cómodo o no estás cómodo. Yo no sé de dónde sacamos esto que todo Dios obra para que a nosotros todos estemos cómodos. Esa no es la verdad. ¿O acaso enséñeme eso en la Escritura a ver si eso es verdad? Enséñemelo. Si Cristo viene y pone orden interior, claro que el cristiano va a tener algunas ventajas en su manera de vivir. La primera, que va a tener más dinerito. ¿Sabe por qué? Porque ahora ahorra más. Tan sencillo, Él pone orden interior. Entonces, hermanos queridos, tenemos que pensar siempre en eso. Hay un proceso en el que nosotros estamos sometidos. El proceso que podemos llamar de la salvación. Pastor, pero fuimos salvos el día que invitamos a Cristo a entrar. Sí. ¿Fuiste salvo ese día de qué? De la condenación del infierno. Amén. Gloria a Dios. Pero necesita ser siendo salvo. Mi hermana ha dado testimonio de cuánta maldad había en su corazón. Ahora se anda riendo de los demás. Hay algo malo dentro de nosotros. ¿Sí o no? Oh, pastor, pero mire que yo me porto bien. Tampoco a Dios le importa eso, un pepino. Si te portas bien o no te portas bien, no es determinante delante de Dios. ¿Sabe lo que es determinante delante de Dios? ¿Cuánto de su Hijo hay en ti? Hace unos días leí algo que yo había leído hace 25 años. Y lo encontré por ahí en una nota. Lo escribió un santo y se me olvidó el nombre. Un santo vivió por el año 1300. Antes de los tiempos de la Reforma. Él escribió esto: ama a Dios con todo tu corazón y ve y haz todo lo que te dé la gana. Yo había hecho un cuadrito de eso, una notita, lo tenía en una Biblia vieja por ahí. Él lo dijo, yo estoy casi creyendo que fue al final de los años 1500. ¿Y cuánta verdad había allí en eso, hermano? Nosotros deberíamos estar preocupándonos por eso. Sin embargo, ¿a qué hemos sido enseñados? A estar preocupándonos por lo que hacemos, en vez de preocuparnos por lo que somos o estamos llegando a ser. Así que es bueno que mantengamos eso en perspectiva. La prioridad de Dios es edificar el hombre interior. Hermano, métase eso en su cabeza. Voy a echar para atrás. ¿Quieren leerlo junto conmigo? La prioridad de Dios
es edificar el hombre interior. ¿Por qué? Porque es el único que puede revelar la imagen de Dios. Porque Él fue creado a la imagen de Dios. El primer Adán no puede revelar la imagen de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Entonces Dios no quiere arreglar al primer Adán porque es inarreglable. Pero ¿en qué hemos gastado tanto fuerza en el cristianismo? En arreglar lo que es irreparable. Entonces, ¿de qué se encarga Dios? En el camino, en el proceso de la salvación. De enseñarnos a cada minuto lo irreparable que somos y lo despreciable que somos. Esa es la experiencia de mi hermana y es la experiencia de todos nosotros. ¿Sabe lo que pasa? Que no las vemos y a veces nos las callamos. Y el trabajo de Dios es traer un descontento interior profundo por el hombre natural. Al punto que lo despreciemos. Y apreciemos, ¿qué cosa? La nueva creación que ha sido puesta en nosotros. Entonces entendemos que es muy bueno caminar en debilidad. Bastante debilidad es lo que se necesita. Pero, ¿usted cree que eso le gusta a la iglesia? Pastor, llevo 25 años de cristiano y me siento débil. Hermano, dale gloria a Dios, estás en el camino correcto. Bien débil, bien débil. Porque cuando eres débil, cuando tú eres fuerte, nunca se ve el poder de Dios. A ver, pastor, cuénteme eso. Oiga los testimonios de los hermanos. De la abundancia del corazón, habla la boca. Oiga los testimonios. Y los testimonios, en el 90% de las veces, hablan de lo que el hombre ha hecho por Dios. Porque entonces yo me puse a ayunar. Porque entonces yo me levanto todas las mañanas en oración y bla, 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 bla. Hay algo malo. Cuando nosotros empezamos a enfocarnos o abandonamos el propósito de Dios y abandonamos de tener en primera mirada el propósito de Dios. Nosotros debiéramos enfocarnos en el pecador. En el pecador. ¿Sabe por qué? El pecador. ¿Sabe quién es el pecador? Mana Chabela. Yo. Porque el pecador es el que produce los pecados. Pero nosotros nos enfocamos en los pecados. ¿Y el pecador? Sigue por allí produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. Y eso sí es cansado en la vida de un cristiano. Eso sí es irresistible en la vida de un cristiano. Eso es lo que desgasta a los cristianos. Pero tenemos que aprender a enfocarnos en el pecador. El trato de Dios, entonces, ¿cuál es? Para acabar con esto. Voy a acabar con el pecador. ¿De qué manera lo voy a hacer? Lo pongo en la cruz. Y ahora pongo otro dentro de ustedes. Voy a poner en ustedes una nueva creación. De nuevo, llévese esto en su corazón. La raza humana está en extinción delante de Dios. Terminó. Dios terminó con la raza humana. Desde el Calvario para acá, Dios ha comenzado su trabajo con una nueva especie de hombre. Dele vuelta aquí. O perdón, aquí no, dele vuelta en el espíritu. Porque si lo lleva aquí, empieza a razonar de decir, este está loco. De decir que nosotros estamos en extinción, sí. Ya Dios no quiere nada más con la raza humana. Pero eso va a traer un mundo nuevo. ¿Sí o no? Un nuevo orden. ¿Sí o no? No es la nueva era que enseñan por ahí, yo no estoy hablando de eso. Por eso Dios nos está preparando para que un día nosotros gobernemos con Él. ¿Qué es lo que vamos a gobernar?
Ah, pastor, pero eso es una película de eso que yo vi de miedo y cosas. No, esa es la realidad de la Biblia. Vamos a gobernar con Él. Hay algo que gobernar, ¿sí o no? No estamos muy de eso, pero bueno, el Señor nos seguirá dando revelación. Hay algo que gobernar. Y los que van a gobernar con el Señor tienen que ser de la misma naturaleza y especie con el Señor. Usted sabe, si a mí me ponen a gobernar sobre algo como estoy ahora, quién sabe lo que pasaría, lo que yo haría. El Señor sabe eso. Entonces, vamos a seguir. ¿Cómo seguir el recorrido a la perfección? Porque nosotros es fácil que hagamos como un lema, ¿verdad? ¿Cuál es el lema de este año? Pues, mi hermana ni se lo ha aprendido. ¿Cuál es el lema de este año? Llevamos 13 semanas. ¿Cómo vamos a caminar si no aprendemos una cosa tan sencilla? Pero tampoco hagamos un cliché de esta. A ver, seguiremos a la perfección si el Señor lo permite. Eso está fácil de aprender, ¿verdad? Y en los momentos difíciles usted dice, seguiremos a la perfección si el Señor lo permite. Seguiremos a la perfección. Y eso te da una cierta energía. Pero eso no sirve para nada. No se trata de cliché, llenar todo esto de cliché y lemitas y todo esto. Hay un camino a la perfección. Amén. El Señor no quiere dejarte como está. Oh, pastor, yo estoy cantando una canción que dice cuánto me ama el Señor y Él me ama como estoy. Sí que te ama como estás, pero no te quiere dejar ahí. ¿Sabe lo que quiere? Llevarte a una dimensión nueva, alta, superior. Por eso impartió la vida divina en ti. Entonces te ama como estás, pero quiere llevarte. Ahora, para seguir el recorrido a la perfección, hay ciertos principios fundamentales que nosotros tenemos que tener en mente. ¿Cómo deshacernos de los problemas de la carne? Esta ha sido una lucha en la iglesia. ¿Cómo deshacernos de mi mal genio? ¿Cómo deshacernos de mi boca sucia? ¿Cómo deshacernos que pienso por dentro mal de mis hermanos? ¿Cómo deshacerme de que cuando Dios me dice que me calle, yo no puedo, algo está rabioso dentro de mí y tengo que decírselo a mis hermanos? ¿Cómo me deshago de eso, hermano? Algunos de ustedes yo los conozco, algunos me conocen a mí, saben que por 20 o 30 años he querido deshacerme de algo. Pero no te vas a deshacer de nada en tu esfuerzo propio. Hay una sola manera, y es seguir la manera que Dios ha establecido. El problema tuyo no es las palabras que hablas. ¿Sabe cuál es el problema tuyo? La abundancia de ti que hay dentro de ti. A ver, si abundara el Hijo de Dios, ¿habría malas palabras saliendo de tu boca? ¿Habría mal genio? Entonces, ¿dónde está el problema? En la escasez o abundancia de la vida resucitada. ¿A consta de qué? De la escasez o abundancia de la vida natural. Por eso el proceso de Dios para deshacernos de esa vida natural lleva por ahí de camino lo que decíamos la semana pasada, el empleo del fuego amoroso de Dios. Para quemar las impurezas, para purificar, y también el dulce martillo de Dios. Pero nosotros ni queremos el fuego amoroso de Dios, ni queremos el dulce martillo de Dios. ¿Sabe lo que queremos? Que todo nos salga bien. Acomodarnos, que la más chiquitita enfermedad que aparezca, el Señor venga y la sane. Y todo lo que queremos es que Adán esté cómodo. Entonces, ¿cómo se va a morir? Se está disfrutando sabroso. Eso es lo que queremos, amado. Hermano, entonces tenemos que entrar en este proceso de rendirnos, humillarnos, y la tercera cosa es no intentarlo más. Cada vez que algo se asome en tu vida de la vida natural, por favor, recuerda esto hoy. Si no recuerdas nada más, quédate con esto. No intentes quitarlo. Como pastor. No intentes. Si hasta ahora no te ha servido, ¿por qué te va a servir después?
A ver, ríndete, humíllate y no lo intentes más. Dale lugar a la vida victoriosa que está en ti para que Él lo haga. Quítate del medio, ese es el punto fundamental. Tenemos que pedir toda confianza en la carne, toda confianza en la carne. No hemos perdido la confianza en la carne. En cada etapa necesitamos caer rendidos y permitirle a Dios que Él haga. El proceso de Dios, decíamos hace un rato, constantemente es frustrarnos de nosotros mismos. Frustrarnos de nosotros mismos. Ok, yo vivo con mi hermana Chabel, ustedes saben, ¿verdad? Pero ¿qué tal si ella decide no someterse en ciertas cosas al Señor? ¿O qué tal si yo decido? ¿Creen ustedes que Dios no gobierna eso? Y que eso está puesto allí para consagración, tanto mío como de ella. Entonces, ustedes se dan cuenta que yo no puedo arreglarla a ella. Y ella creo que se ha dado cuenta que no puede arreglarme a mí. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos que entender el proceso por el que Dios obra, por el que Dios nos trae constantemente. Es un proceso de humillación, de frustración de la vida natural. Tiene que frustrarnos, tiene que llevarnos por un proceso constante de muerte, sepultura y resurrección. Y cuando mueres es sepultado y resucita, encuentras ahora que hay que volver a morir, que hay que volver a sepultar y hay que volver a resucitar. Y entiendes que el camino a la perfección empieza a pasar por niveles y empieza a pasar y todo comienza a verlo diferente. Y hay niveles de arrepentimiento. Si antes te arrepentías de una cosa, hoy te estás arrepintiendo de otras cosas. Y hay niveles de consagración y vas a encontrar que la consagración parece infinita. Vuelvo a tener que consagrarme, vuelvo. Pastor, pero eso no lo entiendo, pero pasó en Jesús. ¿Quién es el prototipo de nosotros? Pasó en Él. Oh, el Señor, el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. ¿Cómo el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado? Eso dice la Escritura, ¿sí o no? Allí se consagró. ¿Qué pasó en el desierto? Un día podemos pararnos allí y discutir sobre eso. Pero allí hubo una consagración tremenda de Jesús. ¿Pero qué pasó después en Getsemaní? ¿Qué lo encontramos haciendo en Getsemaní? Oh, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cómo? ¿Ese es el mismo Jesús del desierto? ¿O ese es otro? Es el mismo. ¿Y qué lo encontramos haciendo allí en Getsemaní? Reconsagrando de nuevo. Oh, Padre, que no sea como yo quiera, sino a tu manera. Pasó con Él, va a pasar con nosotros. Va a pasar, amados hermanos. Tiene que destituirse todo lo que es carnal, terrenal y natural en nosotros. ¿Por qué? Porque nada de lo que es carnal, terrenal o natural hereda el reino. Dios no puede gobernar sobre nada carnal, natural o terrenal. ¿Por qué? Porque esas cosas no se someten al gobierno de Dios. Aparentan que se someten al gobierno de Dios. Nunca se someten al gobierno de Dios. Pastor, pero yo me porto bien. No te sometes al gobierno de Dios. ¿Sabes por qué te portas bien? Afuera. Porque eso te sirve para algo. Algo personal. Entonces, amados hermanos, vamos a mirarlo ahora en la vida de gente tremenda. Esto no será llevado a cabo jamás por la criatura. A ver, esto lo podemos entender aquí. Pero la criatura, el hombre natural, jamás quiere desaparecer. No se va a rendir. Por eso es que vemos la presión de Dios. A ver, 2 Corintios 5:14. Yo creo que es 14. El amor de Cristo ¿nos qué? ¿Nos qué? Constriñe. ¿Usted sabe qué es eso?
nos aprieta, nos fuerza, nos presiona. Buena esa traducción, nos presiona. ¿Para qué? Para que hagamos lo que tenemos que hacer, porque si no, este hombre natural no hace eso. Pero por amor, Él muestra su amor mientras nos constriñe. Y posiblemente constreñir sea quitarte cosas. Y posiblemente constreñir sea dejarte pasar por el valle de sombra de muerte. ¿Sí o no? Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos ahí? Hermano, tengo un demonio, sáquenme el demonio, oren por mí. Todo ese montón de cosas. No, el amor de Cristo te está constriñendo. Ok, vamos a seguir. Aparecen en el camino repetidas veces estos ciclos de desierto y Getsemaní, desierto y Getsemaní, y la reconsagración y el fuego amoroso de Dios, y eso está todo mal. Pero vamos a ir ahí a Segunda de Crónicas ahora. No debería haber salido esa flecha primero, eso Yader hizo algo ahí. Capítulo 22. Y en el capítulo 22 vamos a aprender algunas cosas. Escuche, hermano. El significado de que vamos a repasar la historia de estos reyes de Israel. Estos reyes de Israel tenían algo que nosotros no tenemos. A ver, perdón, al revés. Nosotros tenemos algo que estos reyes de Israel nunca tuvieron. Algunos son tremendos. Pero ellos no tenían algo que nosotros tenemos. Ellos nunca tuvieron una vida interior. ¿Amén? Nunca. Nunca la tuvieron. ¿Sabe por qué, verdad? Nunca la tuvieron. Viene después de la cruz. Amén. Muy bien. Entonces vamos a tener presente esto. Primero, Romanos 15:4. Dice allí que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Cuántos de ustedes leen el Antiguo Testamento de esa manera? ¿Saben para la mayoría cómo leemos el Antiguo Testamento? Esto es una historia para contarle a los niños. Sansón mata al león. ¿Se acuerdan de aquello? Y cuando regresó a ver el león, ahora había un panal de abejas. Qué bonita historia para contar. Hacemos un drama para los niños. Pero eso es reino. Porque de la muerte ahora hay vida que sustenta al hombre. Jonás, lo mismo, la ballenita que se comió el pescadito, al revés, la ballenita que se comió al hombre. Pero no vemos el reino. No lo vemos allí. Entonces, el Señor nos va a enseñar eso. Segunda de Timoteo 3:16. Téngalo en mente mientras seguimos adelante en este mensaje. Las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, se escribieron. Y segunda de Timoteo 3:16 dice, porque, ¿qué dice? Yo no me acuerdo. Segunda de Timoteo 3:16, ¿lo encontraron? Toda la escritura, hermana amada, ¿qué es toda la escritura? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ve que ese es un invento? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, toda la escritura, mantenga esto en mente. Mientras leemos esto, hay mucha revelación sobre el caminar a la perfección según Dios. Mire, hermano, si usted piensa en Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo esto: anda delante de mí y sé perfecto. Antes de fundar una nación, le había dicho a Abraham: yo lo que quiero es que anden delante de mí y sean perfectos. Yo estaba metido en Éxodo 32, en Éxodo 19, buscando acerca del propósito de Dios. Cuando Dios dijo: yo quiero un reino de sacerdotes, vengan a mí, óiganme a mí y vayan y hagan lo que yo les digo. Pero el pueblo no fue al monte, pero el Señor me llevó todavía más atrás, a Génesis 17, y diciéndole a Abraham, el primer patriarca, el primer hombre escogido, después que es desechada una generación, Dios dice ahora: voy a continuar mi propósito con una generación escogida, con Abraham, y le dice: anda delante de mí, ¿qué? Sé perfecto. Sé perfecto, soy un llamado a la perfección en toda la escritura. No es el interés ahora contar la historia. Amado hermano, no reciba lo que va a recibir, lo que vamos a leer acerca de un rey como una historia.
Esto es algo demasiado que ha pasado en la iglesia. Contarnos historias, darnos información. Cada domingo les doy una información. Estoy cansado de eso. Estoy comprometido con Dios, que no habrá más información. Lo que hay es que permitirle al hombre interior que él hable. Cuando usted vaya a su grupo, déjale que el hombre interior hable. El hombre interior es Cristo. Él mora en nosotros y Él tiene mucho que decir. Pero ¿sabe lo que pasa con nosotros? Que nos quedamos callados, hermano. Hay que caer de rodillas delante de Dios y decirle, si Cristo vive en mí, yo tengo que pedir, no puedo seguir impidiendo que Él hable. Estamos acostumbrados aquí a funcionar, toda la iglesia de Dios, como brujos. Le voy a decir lo que hace un brujero. Van a un medium para que el medium les diga algo acerca de Dios o de lo que deben hacer. Así hace la brujería. ¿Y los cristianos qué hacemos? Voy a ir el domingo, medio dormido así como estoy, la mitad la paso dormido para que el pastor me diga lo que yo tengo que hacer. ¡Falso! Eso no es bíblico, amados. No lo es. Hay una unción interior dentro de nosotros para enseñarnos. Entonces, cuando nos juntamos, hay que permitirle al hombre interior que tiene mucho que decir. Es Cristo, que Él hable. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Él sea edificado. Necesitamos funcionar allí. Necesitamos funcionar allí. Entonces, no es contar la historia, no es información. Él revela principios como fundamento. Lo que vamos a tratar de ver aquí son principios que se conviertan en fundamento para que funcionen como vida. Cada uno de nosotros, hermano, todo este proceso viene así. Usted oye un principio, se convierte en un fundamento dentro de usted, se convierte ahora en un valor. Cuando algo es fundamental dentro de usted, se convierte en un valor. Y usted empieza a vivir conforme a ese valor, ¿sí o no? Todos nosotros hacemos lo que valoramos. A ver, y valoramos, terminamos valorando lo que hacemos. Entonces, eso es lo que buscamos. Fundamentos que se conviertan en valores. Valores de Dios. Capítulo 22. Comienza a hablarnos de un rey allí. Segunda de Crónicas 22. ¿Sí o no? ¿Quién es el rey que está allí? Vamos, tienen que ir conmigo. ¿Qué edad tenía? ¿Eh? Ok, muy bien. Este no era un baby. ¿Y fue rey cuánto tiempo? Un añito, pobrecito. Este es de los poquitos que reinó poquito. Poquito. Y dícele ahí que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ok, algo que vamos a ver repetido es esto: ante los ojos de Jehová. Esa expresión, guárdela ahí. Ante los ojos de Jehová. Hay un Dios que está mirando todo. ¿Sí o no? Nosotros nos movemos ante los ojos de Él. Oh, nos inspecciona desde arriba. No, nos inspecciona desde adentro hoy. Es desde adentro, por eso los malestares que tenemos adentro. Cuando Él trata de constreñirnos desde adentro y hablarnos desde adentro. Aquello era desde arriba, ¿por qué? Porque Cristo no moraba dentro del hombre, amén. Entonces, muy bien, versículo 4, aprendemos algo. El principio fundamental allí lo vamos a buscar. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, versículo 4. Dice que él anduvo en los caminos de ¿quién? Versículo 3, vamos a leer junto el 3. Yo lo voy a ir leyendo ustedes, solo buscamos el principio. Anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre lo aconsejaba ¿a qué? A ver, mamás aquí, ¿cuántos de ustedes aconsejan a su hijo que actúe impíamente? Hermana Gloria, ¿aconseja usted a su hijo que actúe impíamente? Seguramente ninguna mamá aquí que tiene temor de Dios se siente y le dice: hijo, te voy a dar una lección de 3 puntos para ir contra Dios. No, no hacemos eso. ¿Verdad que no, hermana Natasha? No lo hacemos. Pero cuidado.
Cuidado con nuestras acciones. Cuidado con la vida. Porque posiblemente lo estemos aconsejando a actuar impíamente. Porque los hijos dicen, mi mamá habla de una manera, pero mi mamá hace otra cosa. Yo voy a hacer lo que mi mamá hace y no lo que mi mamá dice. Eso sirve también para los papás. Ok, muy bien. Entonces, versículo 3. La mamá dice, hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de acá, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para perdición. Amén. Y el 5. Y él anduvo en los consejos de ellos y fue a la guerra. Entonces hay un principio ahí que aprendemos. En el reino, o mientras caminamos a la perfección, no hay lugar para los afectos sentimentales. Vamos a poner esto extremo. ¿Y qué importa lo que diga tu mamá? ¿Y qué importa lo que digan tus hermanos? ¿Y qué importa el consejo que te den? Aquí nosotros tenemos que tomar todo el sustento de cómo caminamos hacia la perfección por la vida resucitada que es hoy nuestra vida y ha sido puesta en nosotros. Olvídate de afectos naturales, olvídate, hermano. Cada vez que nos apoyamos en el alma no regenerada, en el alma no consagrada, vamos a cometer errores, vamos a ir contra Dios. Necesitamos entender este primer principio. No hay lugar o afecto donde apoyarnos en el recorrido a la perfección que no sea la vida. Adán, ¿cómo fue creado? También me detengo aquí. Imagínense un viejo, 30 años, no estaba viejo, estaba pichoncito, joven Adán, 30 años. Imagínense a Adán en el huerto caminando. Él no sabe nada del bien y del mal. ¿Por qué no? ¿Me lo estoy inventando? Él fue creado en inocencia. Cada vez que Adán tenía una pregunta interior, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir a Dios, obligado. 30 años. Y él no sabe nada de maldad. Él no sabe nada de lo que es bueno, de lo que es malo. Él la más mínima cosa tenía que ir a Dios. Hey Dios, ¿cómo hago aquí? Bueno, así. ¡Ay, Dios! No había. Él fue creado neutral en cuanto a moralidad. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo allí? ¿De dónde tenía que tomar el sustento? Era obligado. De Dios. Todo tenía que preguntárselo al Padre. ¿Ese era el deseo de Dios? Sigue siendo el deseo de Dios. Por eso a nosotros nos tiene que poner en debilidad. Cuando despreciemos ir a buscar a nuestra vida natural, cuando entendamos que en el reino no hay nada que yo pueda buscar en mis afectos, en mis sentimientos, en mis emociones, vamos a aprender que hay que ir a buscarlo ¿a dónde? ¿A dónde el pastor? No. Hay que ir a buscar a la unción interior, al Cristo, a la vida resucitada que ha sido puesta en nosotros. Primer principio, este hombre hizo todo mal delante de Dios. Tenía una madre que lo aconsejaba, toda la familia empezó a aconsejarlo, su padre había muerto y ahora él empezó a tomar el consejo que venía de toda esa gente a las que él consideraba buenas o gente que lo amaba. Cuidado con eso. Entonces, Mateo 10, 36, 37, ahora tomamos lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que despreciar padre, madre, y todo. No hay afecto ninguno que pueda ser primero que yo. Yo no voy a pararme allí, usted lo puede buscar. Los enemigos del hombre, dijo Jesús allí, son los de su propia casa. Oh, pastor, usted dice que mi enemigo es mi esposa. Muchacho, esta casa está llena de enemigos. Mire esto. Los enemigos de uno, ¿sabe quiénes son? Los que moran aquí en mi casa. Los que moran en mi casa, los enemigos del hombre son los de su propia casa. Por eso no permiten que la casa sea conquistada. Hay enemigos allí. Amén. Entonces, hermano, huya de allí. El capítulo 22. Miren, vamos a mirar hasta el versículo 7.
versículo 7. Pasó algo muy raro allí. Si usted se da cuenta, empieza a ver que ahora este muchacho hace cosas tremendas. Por el consejo de ellos salió a pelear. Fue un tremendo, se juntó con los que no tenían que juntarse, peleó. Pero el versículo 7 nos deja ver algo para aprender el segundo principio que vamos a aprender. Hay otro principio fundamental ahí, ¿lo ven en el versículo 7? ¿Sí o no? ¿Lo ve allí? Todo esto venía ¿de quién? Principio fundamental en el reino si quieres caminar a la perfección. Nada es casual. Dios arregla todo alrededor de nosotros para lograr el propósito de Él. Es que hablaron mal de mí. Dios lo arregló. Es que me trataron con injusticia. Dios lo arregló. ¿Para qué? Para ver el enemigo de tu casa que se manifestó dentro de ti. Eso es lo que dice en principio allí. El Dios soberano está en control. Él obra para terminar lo que Él ha comenzado. ¿Qué es lo que Él ha comenzado? ¿Qué es lo que Él ha comenzado? Traer el mundo de vuelta a Él. El deseo de su corazón que todo el mundo venga y se ponga bajo Cristo y Cristo gobierne. Dios lo ha de hacer. ¿Te escogió para Él? No va a parar. No va a parar. No va a parar. Entonces, dos principios. De donde único nosotros podemos buscar ayuda para caminar a la perfección es de la vida que ha sido puesta en nosotros. Sí, hermano, mira, consulta con tu hermano, consulta con el pastor. A mí no me molesta. Pero lo que vas a recibir de mí casi siempre será esto. ¿Y qué dice la vida que está en ti? Hay una unción interior puesta en ti. Tú no puedes depender de eso. Segundo lugar, el Dios soberano está en control de todo. Romanos 8:28. Nosotros lo sabemos, hermano, y debemos ponerlo a funcionar. El 28 dice que para los que aman a Dios todas las cosas, pero casémoslo con el 29, conforme al propósito de Él. Entonces Dios obra siempre, siempre, siempre. Estás pasando necesidad, no te preocupes, hermano, consagra, consagra. Consagra para que el propósito de Dios sea establecido. Si el clamor tuyo allí en medio de esa necesidad es: Señor, cumple tu propósito, cumple tu propósito, cumple tu propósito, las cosas van a cambiar en nosotros. Yo se niega a morir. ¿Entiende eso, verdad? Y es capaz de todo. Mire, siga el verso 10 para que vea. Dios se niega, yo se llega a morir. Yo, representado por una reina que se llamaba Atalía, la mamá de aquel. Dice, entonces Atalía, la madre del rey, mire yo es tremendo, hermano, viendo que su hijo era muerto, después que mataron a su hijo, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Oh, pastor, la carne, hermano, todavía nosotros no conocemos todo lo que la carne es capaz de hacer. ¿Cuál carne? ¿La del pastor? No, la que está en ti. Lo que hay en ti. Todavía no sabes lo que eres capaz de hacer. Todavía no sabes hasta dónde esa carne te puede llevar. Por eso Dios quiere eliminarlo. Entonces, amados hermanos, Dios nos ayude a diferenciar cuando Él nos está corrigiendo o cuando nos están persiguiendo. Voy a pararme aquí un poquito. Pastor, ¿qué quiere decir eso? No pasé del capítulo 22. Escucha, hermano. Hay veces que nosotros creemos que nos están persiguiendo. Ok. Puede ser que a veces nos persigan. Estamos bajo persecución. Pero la mayoría de las veces lo que yo he encontrado es que la gente no está siendo perseguida, sino que está siendo corregida por Dios. Hay una gran diferencia entre ser corregido y ser perseguido. A ver, cuando hay persecución no va contra ti. ¿Sabe contra quién va? Contra la manifestación del Hijo en ti. Cuando hay corrección, va contra tu carne. Por eso te duele en la carne.
Entonces muchas veces Dios tiene que corregirnos constantemente. Entonces pone un jefe, no te alcanza el dinero. Usted dice, pastor, qué mal estoy perseguido. ¿Perseguido? Si no tiene nada que ver con la vida interior. Dios lo que está haciendo es corrigiendo. Así que arrodíllate y enséñale a Dios. Y que Dios te pregunte, que te enseñe qué es lo que en mí necesita ser botado. ¿Qué es, Señor? Está corrigiendo. El hermano Pablo en Formando para la Vida trata un tema tremendo que habla acerca de la construcción, la edificación, hasta ser constituidos de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios tiene que venir y derrumbar cosas en nosotros. Entonces Dios empieza la disciplina del Espíritu Santo, sabe a lo que lleva, cambia todas las circunstancias alrededor de nosotros para que seamos comprimidos. Para que seamos comprimidos, ese es el proceso de Dios. Entonces tenemos que diferenciar cuando hay persecución o hay corrección. Lo que yo he visto en lo personal, la mayoría de las veces es corrección. Es corrección, es Dios corrigiendo el caminar del cristiano. Es Dios ayudándole a ver lo que tiene que ser sacado de él, lo que tiene que ser renunciado. Pero nosotros a veces tenemos aquí algunas diferencias. Necesitamos que el Señor nos enseñe eso. Vamos a parar aquí. 2 principios nada más hemos visto. Tenía 5 preparados, imagínense. Un mes voy a durar. 5. Primer principio que aprendemos. ¿Cuál era? Para caminar a la perfección hay una sola cosa en que tenemos que apoyarnos. ¿Cuál es? ¿De dónde tomamos el sustento? ¿De dónde tomamos lo que necesitamos mientras caminamos a la perfección? ¿Sabe de dónde? De la vida que ha sido puesta en nosotros. Si la vida te guía, la vida es la que te está guiando, hermano, no te preocupes por nada ni por nadie. Dele. No tomamos el suplir de los afectos de la carne, de los afectos del alma. No, entendemos que el alma tiene que ser rendida, el alma tiene que ser leudada, los sentimientos tienen que ser rendidos, para que entonces la vida pueda ser verdaderamente la que nos guíe. Y el segundo principio es este: hay un Dios soberano que gobierna todo. Amén. Todo lo que acontece en nuestras vidas, Dios lo gobierna. Oh, pastor, Satanás vino sobre mí. No, no va a venir sobre ti sin que el Padre le dé permiso. ¿Sabía eso? ¿O no? ¿Lo sabía o no? Hay 2 que le dan permiso a Satanás. ¿Sabe quiénes son? Dios. Y los otros son tus pecados. Ah, sí, si te entretienes en tus pecados, de que Satanás va a venir y te va a comer. Pero hermano querido, hay un Dios soberano que gobierna. Los ojos de Él están observando todo. Segunda de Crónicas, capítulo 16, dice: los ojos de Jehová recorren toda la tierra, para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto para con Él. Les dejo una tarea. Estudien estos capítulos. Estamos en Segunda de Crónicas. Solo llegamos al capítulo 22. Queremos ir un poco más allá. Queremos examinar el 23, queremos examinar el 24, queremos examinar el 25, el 26 y el 27. A lo mejor en la semana, durante el grupo, trabajamos algo del capítulo 23. Pero lo que estamos buscando son esos principios que se conviertan en fundamento y se conviertan en vida, en vida. En el reino de Dios, en el nuevo pacto, no hay enseñanza para acumular aquí. Hay enseñanza para vivir. Por eso en el nuevo pacto el Señor dijo: yo voy a ir y voy a escribir mis leyes, ¿dónde? En su mente y en su corazón. ¿Para qué? Para que ahora empiecen a funcionar como vida, tienen que mostrarse. Vamos a tomar la cena del Señor, amados hermanos, este día. Mientras tomamos la cena del Señor, vamos a recordar esto. Quiero que miren este pasajito. Búsquelo allí. Segunda de Crónicas 25:8. Esto fue el profeta de Dios. Viene sobre
el rey en aquel momento. Y le dice algo. El rey era Amasías, otro rey. Y Amasías va y pelea, quiere ir a pelear. Y el profeta de Dios viene y habla de Dios, habla de parte de Dios al rey y le dice así: pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas por pelear, Dios te hará caer delante de tus enemigos. Porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Que el Señor abra nuestros ojos para salirnos de un cristianismo que ha sido demasiado religioso. Lo que dice ahí contrarresta o choca un poquito contra nuestras mentes religiosas. Dice allí que por favor le dice al rey, el profeta, si vas así, él sabía que el rey iba a ir, pero le dice de parte de Dios, mira, dice Dios que si tú vas a la pelea, te va a pasar esto. Israel va a prevalecer si tú te esfuerzas por pelear. Todo lo que hoy tú oyes, o la mayoría de lo que oyes es, hermano, esfuérzate. Hermano, esfuérzate solamente en lo que la vida inicia dentro de ti. No te esfuerces en nada más. Mientras tomamos la cena del Señor, yo quiero que usted recuerde un pasaje tremendo. Un pasaje que escandalizó los tiempos de Jesús. Capítulo 6 de Juan. La vida divina es la vida de Dios, la más alta vida y el origen de todas las vidas. Es más, déjeme decirle esto, todos los demás seres tienen vidas prestadas. A ver, la única vida es la que está en Dios. ¿Y en quién más está la vida? En el Hijo. Y el Hijo dijo, yo le doy la vida a quien yo quiera, porque el Padre me ha permitido a mí darle vida a quien yo quiera. Por eso es que el apóstol Juan dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida. Entonces es importante esto. Jesucristo aparece en su época y dice así, que si me comen a mí, entonces ustedes tendrán vida en sí mismos. Dicen algunos historiadores que esto fue algo tremendo contra la persecución a Jesús y a los cristianos. Los cristianos hablaban de comerse a Jesús. Y los cristianos empezaron a ser acusados de caníbales. Los cristianos empezaron a ser acusados de que hacían ritos y comían niños para fortalecerse con la vida de Dios. De hecho, ese principio es muy puesto en práctica en cosas brujas y todo ese asunto. Pero Jesús, lógicamente, no estaba diciendo eso. Nosotros no podemos tener la suprema vida, la de Dios, porque ninguno de nosotros puede tener a Dios dentro de él. A ver, déjeme aclarar esto bien. Pero sí podemos comernos el fruto del árbol. A ver, ¿quién es el fruto del árbol? Es Cristo. Por eso Apocalipsis aparece diciendo que el fruto del árbol, que comamos, la hoja del árbol es ¿para qué? Para sanidad de las naciones. ¿Cómo van a ser sanas las naciones? Cuando empecemos a comer a Cristo, y a comer a Cristo, y a comer a Cristo. Entonces empezamos a disfrutar y a tener lo que es de Cristo en nosotros. Jesús dijo, cómanme a mí, cómanme a mí. Cuando el Señor instituyó la cena de Él, tomó aquellos dos elementos, el pan y el vino. Y nos estaba hablando de la necesidad de comerle a Él y de tomar su sangre. ¿Cómo nos comemos a Dios? Bueno, comiéndonos a Cristo. ¿Y qué nos podemos comer a Cristo? Porque Cristo procesado se ha hecho espíritu. El segundo Adán se ha hecho espíritu, ¿qué? Vivificante, para que nosotros lo podamos comer al interior de nosotros. Hermanos, mientras celebramos la cena ahora, yo quiero pedirle esto. Piensen esto. ¿Qué estás llegando a hacer en Cristo? Cada uno de ustedes es el único que puede saberlo, hermano. A ver, sí podemos saber algo. Si usted pasa un rato hablando conmigo, si usted hablara conmigo mucho,
¿Usted podía saber cuánto de Cristo hay en mí o no? ¿Sabe eso? Si yo hablo con usted y estamos bastante tiempo en comunión, aunque tú trates de bla, bla, de decir cosas lindas, lo que hay allí que no es de Cristo va a salir. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es bueno que usted llegue a pensar esto. ¿Qué estoy llegando a hacer en Cristo? Lo que tú estás llegando a hacer en Cristo depende de cuánto estás comiendo a Cristo. Hay un cristianismo muy superficial, muy establecido sobre la mente, sobre lo que yo creo de Cristo. Algunas cosas por ahí que me imagino que son de Cristo. A veces de películas que vemos y todo eso. No, güey, así no es. Entonces piensa en eso, hermano. ¿Qué estás llegando a hacer en Cristo? ¿En Dios está el poder para ayudar o para derribar? Eso nos llama entonces ¿a qué? A que hay una necesidad de abandonarnos plenamente en las manos de Él, ¿sí o no? Si de todas formas en Él está el poder para derribar o para ayudar. ¿Qué nos enseña eso? Que no hay nada en nosotros.